¿Qué tal amigos mamertos y no mamertos? Hoy vamos a tratar la polémica que se desató con motivo de una afirmación que hizo la representante María Fernanda Cabal en un debate en el que participó con el senador del Polo Democrático Alexander López. Esa afirmación la hizo con respecto a la famosa masacre de las bananeras. Según la representante Cabal, la masacre de las bananeras no es más que un mito histórico de la narrativa comunista, pues es muy común en los comunistas tergiversar la realidad de los hechos para lograr un efecto de satanización de la fuerza pública y de las instituciones, apelando precisamente a ese sentido que tenemos todos de estar con el más débil y de estar con el victimizado. De esta forma, históricamente, las personas afines al comunismo han venido aplicando una figura conocida como la inversión revolucionaria, que consiste en acomodar la realidad de los hechos de manera que la opinión pública la interprete favorablemente para sus intereses. De esta forma, construyen versiones históricas totalmente distintas u opuestas a lo que en realidad pudo haber sucedido. En este video vamos a tratar de entender o de analizar si esas afirmaciones de la representante María Fernanda Cabal tienen realmente asidero en la realidad o si por el contrario está mintiendo y lo que en realidad hubo fue una masacre y no una confrontación armada entre sindicalistas y miembros de la fuerza pública. Escuchemos algunas partes del debate en las que se tocó el tema de la masacre de las bananeras. Hicimos una relación inclusive muy rápida, mire, desde la época de Marco Fidel Suárez, donde su gobierno participó en una masacre de artesanos en 1919 en Bogotá, en el caso del expresidente Miguel Abadía Méndez en 1928, en el tema de Urabá, de la masacre de las bananeras, ¿cierto?, que dio origen a todo un desarrollo, diríamos, jurisprudencial y político en el país, más reciente que se presentó con Laureno Gómez, Guillermo León Valencia, en fin, hay una cantidad de los que están vivos. Y estamos hablando también de hechos donde figuran Andrés Pastrana con múltiples denuncias en la comisión de acusaciones, el expresidente Uribe no sé si tiene 200 o 300 investigaciones en la comisión de acusaciones, el presidente Santos tiene múltiples denuncias presentadas en la comisión de acusaciones de la Cámara y todas están en preliminares. Todos estos expresidentes que he mencionado pues de hace cantidades de años son presidentes que han terminado homenajeados como si no hubiesen quedado con una deuda pendiente ante la justicia, ante la verdad, ante las víctimas. Por aquí empezamos. Esas personas que critican tanto a los gobiernos que han supuestamente participado en masacres de trabajadores, de artesanos, etcétera, y que han sido homenajeados son precisamente los que le han celebrado a Juan Manuel Santos el Premio Nobel de Paz, y no solo le han celebrado, le han votado todos los regalos que con ocasión del tal proceso de paz le ha hecho él a las FARC, como si no hubieran quedado con una deuda ante la justicia, ante la verdad y ante las víctimas, como dice el señor. Entonces ahí sí les importa culo y medio que criminales que han participado probadamente en cientos de masacres y violaciones a los derechos humanos no solo sean perdonados, sino que también son homenajeados porque les permiten entrar en todos los escenarios públicos y privados a darse bambolla hablando de paz. Ah, pero ¿qué le hace? Es que como comparten con ellos todas sus ideologías y posiciones políticas, entonces de malas. Entonces los que celebran que las FARC no paguen por sus crímenes directamente cometidos son los que condenan a los gobiernos por crímenes que supuestamente cometieron. En relación al tema de aplicación de justicia, hay unos principios rectores que se tienen en una democracia, en un país como Colombia, que suscribe el Acuerdo de Naciones Unidas en función de prevalecer los derechos de las víctimas sobre los derechos de cualquier funcionario, en este caso, sea un expresidente o no. Claro, pero si es un guerrillero, entonces ahí sí que las víctimas coman mierda. Porque los derechos de los revolucionarios están por encima de cualquier víctima. ¿Ese fuero especial es sinónimo de impunidad? Es que obviamente donde no hay justicia hay impunidad. En un sistema donde usted no proteja el fuero presidencial no hay gobernabilidad. Claro, porque ¿quién va a querer ser presidente si tiene que responder supuestamente por todo lo que pase durante su gobierno? Entonces a los izquierdistas les queda muy fácil decir eso porque como nunca han tenido un presidente y el que posiblemente lleguen a tener es porque o se roban las elecciones o embaucan a la gente. Y eso sí, son expertos en no responder por puta mierda de lo que hacen. Es decir, son inimputables. Es obvio. Pero además me impresiona esa lista
senador Alexander, los que ha nombrado son prácticamente todos conservadores. Usted exime a los liberales. Claro, hermano, se le olvidó la medio huevonadita del proceso 8000 con Samper. Se le olvidó la maricaíta de César Gaviria con Pablo Escobar, donde le alcahueteó que construyera su propia cárcel como él quisiera, con los lujos que quisiera y con la posibilidad de salir cuando le diera la puta gana de ella. Y se le olvidó la de los famosos Pepes, como César Gaviria se amangualó con delincuentes para capturar otros delincuentes, o sea, no fue capaz él con la fuerza pública que tenía. Pero como Samper y Gaviria se la están jugando todas con el proceso de paz, entonces a ustedes les importa un culo que ellos no paguen nada, ¿cierto? Para ustedes los gobiernos malos son los que no se dejaron huevonear de las guerrillas ni de los sindicalistas, ¿cierto? Pero los que han sido complacientes con el narcotráfico y con los narcotraficantes hay que dejarlos quietos. Si nombra la masacre de las bananeras, es que es otro de los mitos históricos que traen siempre en la narrativa comunista, donde tienen unas cifras que ni siquiera hoy consigue usted esa mano de obra para que contrate como trabajadores bananeros. De hecho, Gabriel García Márquez crea el mito de los 3.000 trabajadores asesinados. No los consigue usted hoy ni recogidos de las poblaciones vecinas para que vayan y le trabajen. Eso no es cierto. Una investigación extraordinaria de Eduardo Mackenzie refleja cómo fueron más los soldados asesinados en esa confrontación donde el sindicato fue penetrado por la Internacional Comunista. Fueron más los muertos que puso la fuerza pública. Siempre tergiversando la realidad histórica, invirtiendo la realidad, haciendo uso de la estrategia de inversión revolucionaria. Se puede llegar a tener una idea de si estas afirmaciones son reales, analizando el contexto de la época. Ciénaga es un municipio del departamento del Magdalena, ubicado en la costa atlántica de Colombia. Este municipio y sus municipios cercanos se hicieron famosos precisamente porque inspiraron la obra 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, por lo que a Ciénaga se le conoce como la ciudad capital del realismo mágico. O sea que por ahí podemos empezar a asociar los hechos narrados en la novela 100 años de soledad con lo que supuestamente sucedió con respecto a la masacre de las bananeras. El argumento que esgrime la representante Cabal es que la cantidad de trabajadores que se dice que murieron en la supuesta masacre de las bananeras al parecer no coincide con la población o la disponibilidad de mano de obra para esa época y en esa zona. Habría que establecer entonces una relación aritmética y proporcional entre la población de la zona para esa época y la posibilidad de ser contratados por una sola empresa. Hay versiones que afirman que la compañía United Fruit Company tenía contratados a 25.000 trabajadores. Otras versiones afirman que eran 30.000. Cabría entonces analizar si actualmente en Colombia existe una empresa que tenga tal cantidad de trabajadores concentrados en una sola zona del país y dedicada a una sola actividad económica, y hacer entonces una retrospección con respecto al pasado y a las condiciones socioeconómicas de la época y de la zona en Colombia. Y para tal efecto podríamos analizar el censo correspondiente al año de 1928 para el departamento de Magdalena, lo cual nos daría una visión aproximada de la población disponible, la mano de obra que podía haber estado trabajando en el sector bananero de acuerdo al contexto y de acuerdo a las costumbres y la cultura de la época. Se puede ver que en efecto en el municipio de Ciénaga era el más habitado. Tenía una población de cerca de 12.600 hombres mayores de 21 años. Pero tendríamos que suponer que a todos se les contrató por parte de la misma empresa y para trabajar en el sector bananero. Pero además se tendría que haber utilizado toda la mano de obra disponible de otros municipios, lo cual supondría que la única o una de las únicas actividades económicas de todo el departamento era precisamente la del sector bananero y todas las actividades colaterales asociadas con su producción, distribución, exportación, transporte, etc. Nos dicen, por ejemplo, que la masacre se produjo en 2 días y que hubo presencia de no menos de 7.000 trabajadores de la compañía y murieron 3.000, lo cual quiere decir entonces que hay 4.000 testigos, más el que los contó a todos. Ahora, que nos digan en dónde están enterrados los otros 3.000 o si fue que los tiraron al mar.
De igual manera, habrían tenido que implementar todo un operativo de evacuación de cadáveres que para la época era imposible de realizar sin dejar ninguna evidencia, o por lo menos sin que se produjera una epidemia ni la hijueputa con toda esa pudrición que tendrían ahí. Otro de los argumentos que nos da Cabal es que Gabriel García Márquez fue quien generó ese mito, para darle realce a la gran obra que le daría el Premio Nobel de Literatura en 1982. Entonces, ¿será que esta politóloga uribista se equivoca? ¿O será que nos hace falta analizar más? Las dos principales personas que han hablado de la masacre de las bananeras fueron Gabriel García Márquez y Jorge Eliezer Gaitán. El primero tenía 1 año cuando ocurrieron los hechos y el segundo estaba recién llegado de Europa. Entonces, como ambos están muertos y como aquí en Colombia no hay muerto malo ni chiquito feo, entonces el que está vivo y coleando siempre va a llevarlas de perder. Ahora, para nadie es un secreto la gran afinidad ideológica o la gran amistad que tenía Gabriel García Márquez con Fidel Castro, flor del comunismo latinoamericano y mundial. Ahora leamos lo que supuestamente respondió Gabo cuando le preguntaron lo siguiente: ¿fueron 3.000 o una cantidad cercana a ese número los obreros asesinados por el ejército en la represión de la huelga de las bananeras en el municipio de Ciénaga, cerca de Santa Marta? Según la fuente consultada, esta fue la respuesta. Las bananeras es tal vez el recuerdo más antiguo que tengo. Cuenta Gabo, fue una leyenda. Llegó a ser tan legendario que cuando yo escribí 100 años de soledad, pedí que me hicieran investigaciones de cómo fue todo y con el verdadero número de muertos, porque se hablaba de una masacre apocalíptica. No quedó muy claro nada, pero el número de muertos debió ser bastante reducido. Lo que pasa es que 3 o 5 muertos en las circunstancias de ese país en ese momento debió ser realmente una gran catástrofe, y para mí fue un problema porque cuando me encontré que no era realmente una matanza espectacular en un libro donde todo era tan descomunal como en 100 años de soledad, donde quería llenar un ferrocarril completo de muertos, no podía ajustarme a la realidad histórica. Decir que todo aquello sucedió para 3 o 7 muertos o 17 muertos no alcanzaba a llenar ni un vagón. Entonces decidí que fueron 3.000 muertos, porque era más o menos lo que entraba dentro de las proporciones del libro que estaba escribiendo. Es decir, la leyenda llegó a quedar ya establecida como historia. Supuestamente, esto fue lo que dijo ese piernón de Gabo. Los acuerdos internacionales son muy bonitos, pero los primeros que los violan son hoy, con la famosa JEP. Yo vengo del Congreso. Tristemente, las violaciones de las FARC no valen sobre el cuerpo de una mujer, pero si las hace una persona que no sea de las FARC o un paramilitar, sí tiene condenas. Que le expliquen a una mujer por qué su cuerpo tiene un significado diferente, y para la justicia y para la lectura dizque de la construcción de paz de este país es distinto ser violado por las FARC a ser violado por Uribe Noguera o por un paramilitar. Que nos expliquen por qué una masacre o una violación o un atentado terrorista o el narcotráfico solo son condenables si los comete alguien diferente a las FARC. ¿La masacre de la bananera es un mito histórico? No, no es ningún mito histórico. Yo inclusive como dirigente sindical, naturalmente reclamo hoy justicia en relación a lo que ocurrió con el movimiento sindical, independiente por quién lo haya infiltrado, como usted lo ha planteado o no. Ah, o sea que eso sí es independiente. De manera que infiltran el sindicato, arman la gente para que se enfrente a un ejército mejor entrenado, los matan y enseguida qué problema tan hijueputa porque los mataron. Entonces ustedes absuelven a los que infiltraron y mandaron a la gente a que muriera, pero condenan al gobierno de turno por hacer lo que tenía que hacer según la ley. Muy chimba para el delincuente. Independiente de qué lectura política tengan en ese momento los trabajadores, una masacre de este tipo, de este calibre, no se puede juzgar desde ningún punto de vista, ni legitimar, ni aceptar, ni validar. No, pero es que estaban armados, estaban bien armados. Independiente de eso, yo creo que lo que ocurrió en las bananeras son hechos que no se pueden volver a repetir y que se repitieron inclusive en gobiernos actuales, que ocurrió, por ejemplo, en el gobierno del expresidente Uribe, donde murieron alrededor de 3.000 dirigentes sindicales no armados. Oigan, ¿a este es que cree que los líderes sindicales son inmortales o qué?
De manera que ellos no pueden participar en peleas, en riñas, no los puede atropellar un carro, no se pueden caer de un barranco, nada de eso. Y además, ¿cuántos de ellos no son simpatizantes de la guerrilla? Por ejemplo, el señor Juan Efraín Mendoza Gamba. No lo agarraron en un campamento de la guerrilla y haciéndose el huevón que estaba secuestrado con celular y en pijamao. ¿O será que les tenía montado allá un sindicato de secuestrados de las FARC y estaban en plena convención colectiva? ¿De qué es huevón o qué? Inclusive yo en ese momento fui víctima de atentados terroristas. No estoy diciendo que fue el presidente Uribe. Ni se le ocurra, maricón. Dentro de ese gobierno que se presentaron estos hechos y obviamente dentro del gobierno del expresidente Pastrana y hoy dentro del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y no dirigentes sindicales ni trabajadores armados. Yo en ningún momento estuve armado. Mis compañeros que fueron asesinados nunca estuvieron armados. Lo que quiero significar es cuál es la responsabilidad política de esos expresidentes y de esos gobiernos que no protegieron, que no cuidaron y que efectivamente muchos consintieron con esa situación tan grave para los trabajadores y para los defensores de derechos humanos. No, a mí me extraña mucho que usted diga eso, Alexander, porque el presidente Uribe recibió este país con 30.000 muertos. El presidente Uribe fue uno de los que más fortaleció la protección de los sindicalistas y de los periodistas, y han hecho todo lo posible por desdibujar esa realidad, y las cifras están allí. Todos, desde Piedad Córdoba, Holman Morris, recibieron su carro blindado. Había que ver a Piedad Córdoba con 3 camionetas blindadas y por lo menos 12 escoltas. El señor Wilson Borja, creo que 16 escoltas tenía hasta hace 2 meses. Entonces, díganle la verdad, porque iba uno a pedirle auxilio a cualquier campesino que de verdad estaba siendo amenazado y no le daban sino un teléfono flecha y que se pusiera un chaleco antibalas. Tenía que tener seguramente el respaldo de la USO o de la CUT, porque es que si no lo tiene, porque también se convierten en estas organizaciones que son las que tienen las influencias de verdad de poder. Sin cualquier otra organización que no tenga la capacidad de gestión y de influencia y de denuncia, a nadie le hacen caso. Entonces usted no puede decir que con el presidente Uribe no se extendió la protección a líderes. Yo lo viví desde la fiscalía. Entonces ustedes hablan como si Uribe hubiera sido un monstruo. Yo le voy a conseguir las cifras reales y la cantidad de personal que se usaron para proteger sindicalistas, y hoy lo desdibujan frente a la historia de la realidad. Y se le olvida a este señor cuántos líderes sociales han muerto por cuenta de la tal paz que ellos han impuesto a la berraca, pasando por encima de la Constitución y pasando por encima de los colombianos. Entonces, en conclusión, a estudiar, vagos.